Buenas tardes, señoras asambleístas, señor ministro, señora viceministra. Un gusto que estén acá respondiendo sobre el peligro de desabastecimiento eléctrico. Ustedes han ido comentándolo. Yo tenía dos preguntas en un principio para la viceministra y luego algunas preguntas y reflexiones para el ministro. Quería preguntarle a la señora viceministra desde cuándo ella es viceministra, desde cuándo está en el cargo, en primer lugar, y si me podría dar un valor aproximado de una generadora, cuánto se paga por tarifa fija, por disponibilidad de una generadora de 100 megavatios al mes. Y por favor, seguramente ella tiene esa cifra o puede solicitarla para que nos la dé a esta mesa y la conozca la ciudadanía. ¿Cuánto se paga por tarifa fija, por disponibilidad a una generadora, pongamos promedio de 100 megavatios? Esas dos preguntas y luego algunas otras. Señora asambleísta Sofía Espín, muy buenas tardes. Ya en el cargo me encuentro desde el 5 de septiembre del año 2022. ¿Y el pago? Estoy pidiendo al equipo que por favor me ayude a ver los costos fijos. Me imagino que se refiere a una central térmica. Sí, a una central térmica. Ya, perfecto. Le vemos para darle el dato exacto de los costos fijos que le pagamos a las térmicas. Y si es posible tenerlo dentro de esta sesión, es importante por los siguientes análisis que plantearé. Mientras usted me ayuda con esa información para trabajar con un dato dado oficial, digamos, dado por ustedes o aproximado, algunas reflexiones. El señor ministro nos ha planteado a la Comisión de Transparencia que están pensando en un nuevo modelo de desarrollo del sector eléctrico que tiene que ver con permitir que las privadas inviertan en la generación eléctrica. Si es cierto, ese puede ser un discurso que suena bien, sin embargo, durante 30 años eso efectivamente en el Ecuador no funcionó. La realidad es que cuando llega el gobierno de la Revolución Ciudadana, no quiero politizar, pero hay que también decir las cosas como son, encontramos, por ejemplo, varios proyectos hidroeléctricos, casi todos que estaban en papeles. Estaban ahí en un estudio preliminar, pero ninguno de los proyectos hidroeléctricos se había construido. Es decir, Coca-Cola Sinclair tenía una planificación de construcción 30 años antes, pero durante todo ese tiempo, en donde estuvimos en modelos, podemos decir, de corte privatizador, no funcionó ese modelo y tuvo que venir un gobierno que invierta fuertemente en el sector eléctrico para ahora sí contar con más de 8 hidroeléctricas que se construyeron en el mismo momento. Eso como una reflexión lo dejo porque esta sesión es transmitida por Facebook y es importante también poner ese contrapunto. Es decir, se necesitó inversión del Estado fuerte en hidroeléctricas que tome el control del sector eléctrico para ahora ser un país que depende básicamente de hidroeléctricas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también hay un tema que le dejo como para reflexión de la mesa, para análisis de los que nos ven, es la Constitución de la República. La Constitución de la República, en su artículo 313, dice que los sectores estratégicos son de decisión y control exclusivo del Estado y que solo pueden ser delegados cuando hay algún problema en el Estado. Entonces, el señor ministro también nos tiene que indicar cómo se va a superar este artículo de la Constitución, este mandato constitucional, cuando él habla y nos dice que quisiera analizar la propuesta que ha hecho Sinohidro, que estaría presentando Sinohidro de tomar la hidroeléctrica más grande del país. ¿Por qué son de decisión del Estado exclusivamente los sectores estratégicos? Primero, por las ganancias que generan estos sectores y segundo, porque muchos de ellos significan servicios públicos. Es decir, ¿qué pasaría con el servicio de electricidad si los que manejan la generación son privados? Simple y llanamente podrían ponerte el precio que quiera el privado. Eso le está pasando, por ejemplo, en otras partes del mundo. En Europa está pasando en este momento que ellos requieren petróleo, no lo tienen por el conflicto que tienen en Europa y los precios de la energía han subido. Por eso la Constitución de la República, aprobado por todos los ecuatorianos, dice que los sectores estratégicos son de decisión y control exclusivo del Estado. Entonces, ahí hay mucho que analizar y, por supuesto, la Asamblea Nacional tiene que estar vigilante y fiscalizar todo esto que nos ha planteado el señor ministro.
No sé si ya tenemos el valor, señora viceministra. Si no, es importante que los ecuatorianos sepan algo, los señores asambleístas. Como lo decía la señora viceministra, las generadoras cuando no generan, reciben un pago por tarifa fija. Se conoce como un pago por tarifa fija por disponibilidad, justamente para que estén disponibles. Entonces yo quería saber si es posible que ustedes nos hagan un cálculo, ya no para en este momento, pero lo pediré oficialmente también, para saber cuánto se le ha pagado al parque térmico del país y por qué en el momento del estiaje no estuvieron disponibles. ¿Qué pasó con estos recursos? Mensualmente a cada termoeléctrica del país se le paga una tarifa que se conoce como tarifa fija por disponibilidad. ¿Cuánto se les ha pagado y por qué no estuvieron disponibles cuando se las requería? Que era este momento de estiaje, ¿verdad? Ahí se requería que estén disponibles y resulta que en algunos de los datos que tenemos, alrededor de 600 megavatios provenientes de las termoeléctricas del país no estuvieron disponibles. ¿Qué ocurrió con esos recursos? Y ahí es importante comentar que una térmica, como decía bien la viceministra, tiene mantenimientos programados y tiene mantenimientos no programados. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué 600 megavatios en este momento que se los necesita no están disponibles? Yo creo que esa es una respuesta que nos debe. El ministro tiene pocas semanas en el puesto, pero la viceministra ha estado mucho tiempo antes y sería bueno que se nos dé una respuesta y también si se ha pagado o no se ha pagado y por qué no estuvieron disponibles. Hasta que nos dé el valor la señora viceministra, sigo también con el tema de la tarifa fija y sobre el proyecto del Aromo que nos han dicho que estaría dentro de la planificación. Aquí en esta mesa y muchos legisladores hemos estado fiscalizando este proyecto fotovoltaico del Aromo. No estamos en contra de los proyectos fotovoltaicos, pero sí estamos preocupados porque se lleve a cabo en la zona del Aromo, en donde debería ser implementada la refinería del Pacífico. ¿Y por qué, señor ministro? Porque este lugar se conoce como el bosque nublado de Pacoche. Entonces, nos parece extraño que se elija este lugar para poner una planta fotovoltaica que va a depender de la luminosidad solar, ¿verdad? De la luminosidad que tenga el sector para que se prendan los paneles solares y puedan generar. Entonces, nos parece muy raro, aquí esta mesa y muchos asambleístas hemos hecho seguimiento. Los 200 megavatios se pueden instalar, pero hay que buscar el lugar adecuado, porque si no, por supuesto, para la empresa que instala los paneles solares, será un buen negocio instalar 200 megavatios y recibir esta tarifa fija por disponibilidad, sabiendo que no van a operar. En primer lugar, porque no pueden, porque están en una zona que se conoce como bosque nublado de Pacoche. Entonces sí nos preocupa muchísimo que se insista en que se van a instalar 200 megavatios, que los queremos operativos, por supuesto que sí, en una zona que no es la adecuada. Entonces también aprovecho para pedirle al señor ministro en esta comisión que nos envíe este modelo de contrato que se firmaría en este proyecto El Aromo. Eso, y no sé si ya tenemos el valor que le había solicitado a la viceministra. Señora viceministra. Sí, me están pasando el valor del último estudio de costos. Recordemos que el estudio de costos se aprueba en noviembre previo, ¿no? Entonces, en noviembre del año 2022 se realizó la aprobación del estudio de costos para el año 2023. Entonces, quiero darle, señora asambleísta, si es tan gentil, el valor exacto de los costos fijos en promedio de las centrales térmicas, porque recordemos que esto varía de central a central. Entonces, si me permite, podemos continuar más bien con otra inquietud suya, mientras nos dan desde la Agencia de Regulación y Control el valor exacto del costo fijo aprobado en noviembre del 2022. Gracias. Sí, señora ministra, sí. Yo voy a pedirle por escrito que nos envíe cuánto se ha pagado por tarifa fija por todas las termoeléctricas del país para saber por qué ese monto o no llegó a las centrales térmicas y cómo se usó, por qué no estaban disponibles. Y también vamos a consultarle cuánto se está pagando por la importación de energía
a Perú y Colombia. Eso también es importante saber, porque efectivamente, usted decía de esta mesa que exportamos, la interconexión está allí, exportamos e importamos, pero yo creo que utilizando esa interconexión, esos 400 megavatios, que es lo que ha informado el ministro en medios públicos, no los habíamos importado nunca. Entonces, sí hay que establecer qué ocurrió en el camino. Usted me dice que tiene desde septiembre en el puesto, pero recién en diciembre se dio cuenta que no se estaban llevando los mantenimientos de las centrales termoeléctricas. Es decir, se demoró 3 meses en darse cuenta que no se estaban haciendo las cosas como se tenían que hacer. Entonces, nosotros vamos a pedir esos documentos de manera oficial. Sí, tal vez un poquito puntualizar ahí. Nosotros tenemos varias reuniones del COCSE, compromisos de seguimiento muy puntual a SELEC. No es que nos demos, de hecho en mi documento que le presento al señor ministro, habla sobre las reiteradas veces que se le pidió a la corporación la actualización del plan de mantenimiento y el cumplimiento. Y obviamente por eso está en una de las causales, dice la poca disponibilidad de información que nos entregó como ministerio. Entonces nosotros hemos realizado varias gestiones, más bien que en qué terminó todo el tema, justamente es en este informe más concluyente que toma como base también los informes de la Agencia de Regulación y Control, pero nosotros tenemos reuniones del COCSE, que es el Comité de Operaciones del Sector Eléctrico, y también la gestión propia desde las diferentes subsecretarías y direcciones, no en diciembre, desde que entramos en el cargo. Entonces, todo eso se puede mostrar y complementar de la gestión que se realiza por parte del ministerio. Y claro, devino al final en el informe, que es un poco más concluyente, en donde a la inacción pues se tuvo que solicitar un cambio de las autoridades y de la gestión en cuanto a SELEC.